mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Aquí estamos en otra jornada movidita para los argentinos en materia económica, en materia política. Movido el dólar otra vez, pese a los buenos datos de inflación que según el gobierno se habían dado a conocer ayer. Movido el panorama político, sigue muy pero muy movido también sobre el cierre de las candidaturas de cara a las elecciones de septiembre en provincia de Buenos Aires y las que vienen en el mes de octubre. La sociedad en la calle, hoy en la calle los trabajadores de ATE frente al Ministerio de Economía, mañana una vez más los jubilados, el jueves la gran marcha de salud. Pero para el arranque de nuestro programa tenemos la posibilidad de conectarnos con Jorge Elbaum. Ustedes lo conocen bien, periodista, intelectual, analista. Para mí, sin lugar a dudas, uno de los mejores que tenemos en el panorama mediático de la Argentina, sobre todo analizando el contexto internacional. Y ya lo tenemos comunicado a través del Zoom, así que lo puedo saludar a Jorge Elbaum. Hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Me escuchás bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están ahí mis compañeros y amigos de Caput? Muy, pero muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno escucharte y aprovecharte, en definitiva. Venís siendo muy crítico en tus últimos análisis, por lo menos lo que yo he leído, que me acercás gracias al contacto del WhatsApp. Venís siendo muy crítico, por supuesto, de lo que está pasando en Oriente Medio y sobre todo del papel que está llevando adelante el Estado de Israel, ¿no es cierto? Y eso, por supuesto, en tu condición de un judío reconocido en la sociedad argentina, donde incluso has cumplido funciones en organizaciones como la DAIA, bueno, también te lleva muchas críticas, ¿no es cierto, Jorge? Sí, efectivamente, todos los que ponen límites de alguna manera y denuncian el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino, tanto fundamentalmente en Gaza, pero también en Cisjordania, es motivo de repudio por parte de las derechas, sean judías o no judías, digamos, ¿no? Esto es un tema que no es un tema religioso, no es un tema identitario, es un tema de políticas de un Estado que tiene una práctica colonial desde 1967 hasta la actualidad, que ocupó Cisjordania, Gaza, luego se fue de Gaza, pero siguió controlando entradas y salidas de esa franja altamente de concentración demográfica enorme, 2 millones de personas en muy pocos kilómetros cuadrados, y a partir de una acción que yo considero, como muchos otros, terrorista por parte de Hamas, le dio motivo para a Netanyahu, que financió a Hamas durante mucho tiempo además, para esta venganza brutal sobre obviamente la vida de inocentes, no de milicianos de Hamas, sino de niños, mujeres, ancianos y habitantes y ciudadanos de esa franja, motivo por el cual es imprescindible alzar la voz para poner en claro de que eso no puede ser aceptado para nadie, no solo para alguien que es judío, católico, cristiano, musulmán, digamos, eso es inaceptable eh, porque en realidad no es una guerra, sino una masacre, ¿no? Y un crimen de lesa humanidad. Por eso es que Netanyahu, junto con los líderes de Hamas, tiene un pedido de captura internacional por parte de la Corte Penal Internacional.
Interesante ese punto de partida que estableces, ¿no? Que fue aquella acción de Hamás sorpresiva. Muchos ponen en duda lo sorpresiva que pueda llegar a ser, por esto mismo que vos señalás de los vínculos que ha habido entre Hamás y Netanyahu, pero también es cierto que el proceso se aceleró, porque en definitiva, si uno sigue, qué sé yo, me ha tocado ver la serie Fadwa, que me imagino que la viste también. Ahí en Gaza había un genocidio en cuentagotas, que a partir de la acción de Hamás se aceleró, digamos, ¿no es cierto? Sí, no lo sea que hay ahí es conveniencia una... de quién, ¿no? Sí, no. Primero, lo más importante, estructural, que remite al problema central de esta guerra que lleva ya 60 años, digámoslo, ¿no? Ahora tiene su momento genocida, pero ha tenido su momento colonial, su momento represivo, su momento de intifada, de rebelión, etcétera. El problema es que hay un país que ocupa otro. Punto. Después hay formas de lucha, Claro. ¿no? Yo reivindico las formas de luchas anticoloniales en cualquier lugar del mundo y lo hago en tanto argentino porque nosotros luchamos contra España en su momento, muchos luchamos conceptualmente contra otras lógicas coloniales o neocoloniales como la británica y la de Estados Unidos, pero digo, más allá de eso, objetivamente hay una situación colonial. Las Naciones Unidas dispusieron dos países para dos pueblos en 1947 y hoy existe uno solo. Y de hecho también es verdad que al interior del movimiento popular palestino hay diferencias enormes entre Hamas y la OLP, Al-Fatah y la Autoridad Nacional Palestina. Más allá de las opiniones políticas que se puedan tener, las luchas anticoloniales no pueden ser, como lo dijeron algunos autores ya del siglo pasado, contra civiles. Y por supuesto tampoco los genocidios como están siendo víctimas los palestinos. Pero digo, es importante aclarar, me parece esto, porque le dio una motivación a un criminal como Netanyahu para tener cierta legitimidad ante la bienpensante derecha global para autorizarlo o hacerse o ser indiferentes o no condenar lo que corresponde, la matanza que vienen sucediéndose y que vienen sufriendo los palestinos de distintas maneras, pero que ahora, insisto, tiene un momento álgido con casi 20.000 niños muertos, situación que es imperdonable y merece, por supuesto, un juicio de Nuremberg para quienes lo cometen, ¿no? Qué importante esto que señalas, Jorge Elbaum. Estamos dialogando con Jorge en este mediodía de Caput, esta tarde ya de Caput, porque en definitiva es difícil en la Argentina analizar la situación cuando hay todo un lobby comunicacional muy fuerte, ¿no? Que a personas que de alguna manera denuncian el genocidio, como es tu caso, como en mi caso y otros, enseguida se nos cae con todo el peso de los trolls, del poder mediático. No pasa en Europa, es cierto, en Europa es distinta la mirada y también es distinta la comprensión del Estado de Israel allí. Pero aquí en la Argentina, en Estados Unidos, en otros países de Latinoamérica, pareciera que denunciar el genocidio en Gaza es ser prácticamente un monstruo, ¿no? Es increíble, Un antisemita, ¿no? Sí, Un sí. antisemita, Lo primero que se sí. analiza es eso, el antisemitismo. Sí, sí, no, es una canallada porque quienes cuestionaban a la dictadura criminal y genocida de la Argentina no eran antiargentinos, eran anti-Videla. Claro. Y me parece que eso es lo que hay que priorizar. Lo que pasa en Israel y Palestina es lo mismo, aunque cueste entenderlo, es lo mismo que pasó en nuestro país respecto a la limpieza étnica y al genocidio de los pueblos originarios en toda América. Hubo un desplazamiento forzado, hubo crímenes y masacres feroces, las campañas al desierto, sobre todo la de Roca. Y bueno, las víctimas de la campaña de Roca son los palestinos de la zona, ¿no? Entonces hay que entender, como dice, creo yo, Chomsky, que esta es la última expresión, o la última expresión conocida de un enfrentamiento claramente colonial, donde hay una potencia ocupante que va desplazando, reprimiendo, expulsando y llevando a cabo una limpieza étnica como la que se hizo
en América Latina y en Norteamérica también, de la cual todavía hay ecos en el asesinato de Rafael Nahuel en el año 2016 a manos del Ministerio de Seguridad de Bullrich, ¿no? Digo, esos son, para que se pueda entender, son los habitantes primigenios de esta tierra que una práctica colonial, inicialmente española, y después también, en el marco de un Estado-nación, se encargó de desplazar, eliminar, asesinar, etc. Bueno, es exactamente lo mismo que están haciendo los israelíes en Claro, claro. Palestina. Y a veces un poco parangonando con las distancias que impone el tiempo, así como la colonia se hizo con la cruz y con la espada, y de alguna manera la excusa era justamente la moral religiosa, ahora se lo hace con la bandera de Israel. Cuando se lo califica al presidente, por ejemplo, de fascista, por el carácter ciertamente fascista que tienen su gobierno, él enseguida se defiende diciendo, no, pero yo soy amigo del Estado de Israel, como si eso fuese una salvaguarda, ¿no? Es que eso es una analogía perpetua, porque el gobierno de Israel es un gobierno fascista. Esa Claro. es la paradoja, la realidad. Él se siente amigo de Netanyahu porque Netanyahu es un fascista. Si el gobierno de Israel fuese un gobierno progresista, no se sentiría ni judío, ni amigo de Israel, ni nada. Él se siente amigo de Trump, de Bolsonaro, de Meloni, porque es un fascista. Y los fascistas, entre ellos, comulgan con mucha tranquilidad y con Netanyahu, ¿no? Entonces lo que hay que entender básicamente es que eh, las ideologías, esto que muchos nos habían dicho que habían muerto, es una gran falacia, Total, digamos, total. ¿no? El mundo se divide entre la lógica egoísta, brutal, del individualismo fragmentario y que desprecia y supremacista, por un lado, y aquellos que pretenden vivir en paz, en comunidad, obviamente respetando la individualidad, pero entendiendo también lo colectivo, la solidaridad, esa palabra tan vapuleada que es el amor. Bueno, la derecha desprecia profundamente el amor, es capaz de ofrecer la venta y compra de niños, la venta y compra de armas, y todo es un mercado. Bueno, quienes opinamos que justamente que la vida es otra cosa diferente al dinero, somos sus enemigos. Y Total. bueno, ahí estamos, ahí está partido el mundo ¿Y en el Estado de entre, Israel se plantea del mismo modo frente a los sectores que son críticos del accionar de Netanyahu por y de la guerra? supuesto. Ajá, Por supuesto, lo que pasa es que están invisibilizados claro. en el resto del mundo. Hay diputados, amigos míos incluso, que han sido echados a los empujones del Parlamento, de la Knesset se llama ahí, de izquierda, que pelean y que uno famoso, líder de la lista Unidad, que es una lista judeo-árabe, que tienen unos 7 diputados, un odontólogo musulmán, él, representante de Haifa, le dijo en la cara hace unos meses a Netanyahu que era un asesino de niños, etcétera, etcétera, y lo sacaron a empujones del Parlamento, lo suspendieron. Después está Ofer Kasif también, hijo de argentinos que habla muy bien español, que ha sido detenido, es un diputado también. La realidad es que Israel tiene un modelo unicameral de 120 diputados, y para armar gobierno se necesitan 61, la mitad, ¿no? Más uno. Y Netanyahu ha logrado armar un gobierno con 30 de su partido, el Likud, que es de derecha, y el resto de religiosos y ultrafascistas, ¿no? Pero bueno, todos han hecho este gobierno fascista que es el que está liderando lamentablemente y asesinando gente, cuando podría solucionarse esto de una manera fácil, que es entregando el territorio como corresponde a un país, incluso pagando un plan Marshall para que se pueda reconstruir con el apoyo mundial y viviendo en paz como corresponde. Bueno, no lo piensan así, son expansionistas, este, y desprecian profundamente a los pueblos aborígenes del lugar. ¿Y qué se intentó con el ataque a Irán? ¿Involucrar a Irán también en el conflicto? ¿Y cómo salió definitivamente el tema? Porque no quedó Es claro difícil el tema todavía porque, si hubo un ganador allí, ¿no? a ver,
Irán estaba metido en el conflicto porque era el líder de lo que se llamaba el eje de la resistencia. El eje de la resistencia lo componían o lo componen Irán, el expresidente sirio Assad, el grupo miliciano Hezbollah en el Líbano, el grupo Hamas y la Yihad Islámica en Gaza y los hutíes en Yemen. Todo eso y un grupo iraquí bastante más chico, también la Yihad iraquí. Todo eso era el eje de la resistencia que en realidad tiene una visión distinta a la Autoridad Nacional Palestina, que le da de comer a Netanyahu, también es verdad, porque el eje de la resistencia considera que Israel no tiene que existir, Ujú. que ese es un territorio sagrado para los musulmanes. Efectivamente, Al-Quds, que nosotros llamamos Jerusalén, fue conquistado por Suleimán en el siglo XI, contra las cruzadas, y desde ese momento, habiendo permanecido en esa zona en el siglo V, Mahoma es uno de los lugares más sagrados de la tradición musulmana, lo es también, por supuesto, la tradición católica, está el Santo Sepulcro, lo es, por supuesto, un lugar sagrado del judaísmo, está el Muro de los Lamentos, y por eso las Naciones Unidas en 1947 habían dispuesto que ese era un territorio de administración internacional. No se cumplió, desde el 47 al 67, quien no lo cumplió fue Jordania, que ocupó esa tierra, y después Israel, ¿no? El eje de la resistencia, la realidad en términos militares, yo en eso soy muy cuidadoso y me gusta más el dato objetivo que mis deseos, ¿no? Ujú. Ha sufrido una derrota enorme Ajá. en todos lados, realmente en todos lados. Ha habido un golpe, digamos, un golpe de Estado en Siria. Ya hoy el Sí, sí, gobierno sí. de Siria, el HDR, es más socio de Estados Unidos que de Irán. En Hezbollah ha sido destruido. eh, los hutíes están bastante limitados y la yihad y Hamas en Gaza han sido destruidos. Entonces, en términos militares, Irán ha recibido un golpe enorme, y también lo ha recibido en Irán. Hay que decirlo, no se puede mentir. Israel ha tenido 30 y pico de muertos para 10 millones de habitantes, y Irán tuvo casi 2.000 muertos para 90 millones. Si uno hace la multiplicación, son 8 veces más, digamos, ¿no? Más allá de que Israel mató a 20 comandantes, etcétera. No, la realidad es que, y lo de Estados Unidos lo vamos a ver en un tiempo. Lo que quería Israel es que Estados Unidos se meta y se metió. Claro. ¿Cuánto daño le hizo a las 3 plantas bombardeadas? Lo vamos a saber por la medición de uranio cercana que se hace incluso desde 5.000 kilómetros de distancia para ver si eso fue o no dañado. Eso lo vamos a ver con el tiempo. Pero militarmente el eje de la resistencia está muy disminuido. La última, Jorge, y agradeciéndote la charla. El 18 se cumple un nuevo aniversario de la voladura de la AMIA, ¿no? Lamentablemente la derecha se apropió de esa fecha, y la va a usar seguramente también en esta oportunidad, ¿no? ¿Qué análisis haces al respecto? Ya ha pasado un tiempo, nunca se supo finalmente realmente quiénes fueron los que cometieron el atentado, ¿no? Se especuló sobre No, los iraníes, sobre la pista iraní, pero la justicia cerró la causa finalmente, ¿no? en Sin realidad responsables. ahora el juez eh, Daniel Rafecas envió la causa a juicio oral y público, eh, enmarcado en la causa de la AMIA, ¿no? Enmarcado en el juicio en ausencia. Sí. Esto sucedió hace 2 o 3 semanas atrás, con un dictamen que he leído. Este, es muy complejo el tema porque en juicio en ausencia que no va a poder defenderse como van a tener abogados de oficio, este, pero no van a poder defenderse los acusados, incluso aunque sean condenados, no va a tener la suficiente legitimidad que debiera haber tenido en el marco de lo que se quiso hacer con mucha más lucidez, que era el memorándum de entendimiento, que era simplemente que estos acusados pudiesen dar su testimonial en territorio argentino en Irán, dentro de la embajada,
para garantizarse a sí mismos no ser detenidos, y que eso pudiese dar a vistas a no un juicio en ausencia, sino una continuidad del juicio real como estaba estipulado en el Código de Procesamiento Penal anterior. Ahora, la realidad es que es muy difícil saber cómo va a derivar eso, cuándo se va a iniciar. Probablemente los jueces van a querer tirarlo para el Día del Arquero, ¿no? Sin duda, porque los jueces en Argentina son vagos, fundamentalmente son vagos, no les gusta laburar. Entonces, eso es antes que la política incluso, ¿no? A ver, las hipótesis, una cosa es la hipótesis y otra es la prueba. Uno puede pensar que fue X, pero hay que probarlo, Claro. ¿no? Los antecedentes que tenemos, yo escribí un libro sobre eso, ¿no? Efecto Nisman, los usos políticos de una muerte, y laburé mucho sobre el expediente. Estaría más cerca de que efectivamente tuviese que ver, como decía Cristina Kirchner, con la pista siria, alauita, cercana a Hezbolá, ¿no? Es Líbano y Siria más que Irán, pero, y porque en esos días también hubo atentados en distintas partes del mundo, algunos de los cuales fueron, en Inglaterra, por ejemplo, se encontraron a los culpables, etc. Pero más allá de eso, digo, efectivamente el uso político que va a hacer Milei, Macri, Waldo Wolf y la derecha argentina va a ser vergonzoso como siempre, porque lo han utilizado básicamente como una herramienta de persecución en el movimiento nacional y popular, y no como un interés en darle verdad a los hechos que sucedieron. Jorge, ha sido un placer charlar contigo. También está el tema del memorándum AMIA, que también seguramente se va a usar para perseguir a Cristina una vez más, ¿no? Por supuesto, esa es otra causa. Eso lo Es van a otra tirar causa también que la todo lo que quieren puedan. utilizar. Sí, así es. Pero bueno, Jorge, muchísimas gracias. Ha sido una verdadera clase la que nos has dado, y para nosotros es compartir muy con importante. ustedes y con mis amigos queridos de Caput, donde he trabajado y tengo gente tan querida. Así que te mando un fuerte abrazo a vos y a todos los que están ahí, y obviamente a tus oyentes. Gracias, Jorge Elbaum. Hasta la próxima. Chau, chau. Jorge Elbaum charlando con nosotros a través del Zoom. Interesantísima la charla, un poco para tomarnos el tiempo de analizar qué es lo que está pasando allí en Medio Oriente y cuáles son también las derivaciones hacia nuestro país, de un conflicto que hoy tiene en el centro del mundo a esa región, y que también está diseñando el nuevo tablero internacional, ¿no es cierto? Fíjense cómo Trump, que venía supuestamente de su amistad con Putin a parar a Zelensky en Ucrania, ahora resulta que está del lado de Zelensky y en contra de Putin. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que Trump lo que le está apuntando es directamente a los BRICS. Si no, no atacaría como lo está atacando a Lula, usando a Bolsonaro, ¿no? Está en plena competencia con los BRICS. Y hoy los BRICS son una realidad muy fuerte en el tablero mundial, ¿no? Y un poco yo creo que mucho de lo que está pasando aquí en la Argentina, en el movimiento y en el tablero regional, por ejemplo en el Mercosur, tiene que ver con eso, ¿no? Con que nuestro presidente es un chinolita al servicio de Trump. Y si mañana le dice que se pelee con Zelensky, que era su amigo, al que lo trajo aquí al país, mañana se va a pelear con Zelensky. Y si se tiene que amigar con Zelensky, se va a amigar con Zelensky. Así está la política internacional regida en estos momentos en la Argentina por el actual gobierno de la restauración oligárquico neoliberal con fachada anarcocapitalista. 15:31. Primero quería que recordemos que hoy, 15 años, hace 15 años, éramos tan felices hace 15 años. Un día como hoy se promulgaba en la Cámara de Diputados de la Nación la ley de matrimonio igualitario, un avance inigualable. Si lo pensamos a la distancia, 15 años atrás, que incluso hasta el propio Bergoglio, después Francisco, estaba en contra de la decisión de un Néstor que tomó el tema como bandera, allí estando como diputado. En aquel entonces era diputado de la Nación, Cristina era presidenta, y él tomó como bandera el matrimonio igualitario. Tantos compañeros, ¿no es cierto?, que estuvieron presentes en esa porfía y que dieron la pelea. Los homenajeamos con este video, a ver qué les parece. A favor, 27.
o por no al matrimonio gay. 33 votos a favor, 27 en contra. La votación resulta aprobada, señor presidente. Queda aprobado, se transforma en ley, se comunica al Poder Ejecutivo. El matrimonio gay es ley en Argentina. Y sí, éramos tan felices y no nos habíamos dado cuenta. Ahora con el tiempo nos vamos dando cuenta de lo que fueron esos 10 años maravillosos, 12 años de Néstor y de Cristina. Cuántos avances, cuántos logros. El matrimonio igualitario era impensado en la Argentina, incluso de aquel tiempo, ¿no? Ni les cuento mucho tiempo atrás, cuando tipos como Carlito Jauregui daban la pelea en absoluta soledad. Alejandro Freire, gran compañero, fue clave en la patriada que se dio en aquel entonces en la pelea por el matrimonio igualitario, cuando se fue a casar con su compañero Ushuaia, porque allí se lo permitieron, y estableció un mojón, ¿no?, que de alguna manera le dio el puntapié a las propuestas que desde la Cámara de Diputados impulsaba Néstor Kirchner para que finalmente hoy tengamos matrimonio igualitario. Y no se pueda poner ni en discusión, aunque el presidente vaya a Davos y diga que todos los homosexuales son pederastas. Algo así dijo, ¿no? O pedófilos, vaya a saber. Bueno, se comió una marcha de 1 millón de personas a la semana. Hablando de marchas, atención porque el jueves se viene la gran marcha de la salud, la marcha federal de la salud. Tenemos que estar junto a los profesionales de la salud, a los trabajadores del Hospital Garrahan, a los trabajadores del Hospital Posadas, a los trabajadores de todo el ámbito de la salud que está siendo deteriorado de exprofeso por esta restauración oligárquica neoliberal que no quiere salud pública, queda más que claro. Si no bancás al Garrahan es porque no querés salud pública. Miren qué costó que se haga el Hospital Garrahan, Años estuvo esa construcción allí y la gente que colaboraba, hasta Mirta Legrand pedía por la televisión donaciones para el Garrahan. Finalmente se terminó, se puso en marcha. Hoy es el mejor hospital de pediatría de alto nivel que tiene no solo Latinoamérica, sino les diría el mundo. Y bueno, lo están vaciando, lo están destruyendo. El jueves la convocatoria es con este video que vamos a ver a continuación. El jueves la gran marcha de la salud. La salud pública está en peligro, sí, pero somos muchos los que la cuidamos día a día. Porque lo que está en juego es el presente y futuro de nuestros hijos e hijas, de los míos, de los tuyos, de los que vendrán. Cuando atacaron a la universidad pública, fuimos cientos de miles en las calles. Ahora vienen por el Garrahan, por el Posadas, nos atacan a todos. El próximo 17 de julio, a las 16:30, defendemos al Garrahan y a sus trabajadores y trabajadoras, desde el Congreso a Plaza de Mayo. Es una cita de honor. Claro que sí, ahí vamos a estar el próximo jueves junto a los trabajadores del Hospital Garrahan y junto a los trabajadores de todos los hospitales públicos, porque todos los hospitales públicos que dependen de la nación están en este problema realmente. El desfinanciamiento, la devastación de la salud pública, todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la lucha que están dando los trabajadores. El domingo tuve la posibilidad de acercarme a algunos de ellos en una charla que dieron en el Parque Saavedra para la gente común que por ahí no está al conocimiento de lo que está pasando allí. Por supuesto que quienes se han visto beneficiados por el trabajo del Hospital Garrahan dan a conocer todo lo que pasa allí, ¿no? Anoche veíamos, por ejemplo, en el programa La Voz, este programa de Telefe, tan popular, tan masivo, a una competidora, a una participante que justamente contaba que ella había tenido un cáncer de chica y que la habían atendido en el Hospital Garrahan y que gracias al Hospital Garrahan estaba viva. Así que imagínense lo importante que son esos testimonios
masivos, ¿no? Que dan cuenta al mismo tiempo de qué es lo que significa la famosa motosierra. Cuando te hablan de la motosierra y te hablan así de manera pintoresca, de manera light, como si nada pasara, como si fuese una anécdota, la motosierra trae consecuencias y consecuencias muy graves. Y lo estamos viendo en la salud, en la educación, en los jubilados, en los trabajadores privados, en los trabajadores públicos. En la infraestructura del país se están cayendo a pedazos las rutas, los puentes, el transporte público. Se está viniendo abajo el país por la motosierra. Y la salud es uno de los lugares más afectados, con una crueldad, ¿no? Con una crueldad. La cosa que han dicho los funcionarios del Hospital Garrahan, que está lleno de ñoquis y todas esas barbaridades. Y después, cuando te encontrás con estos testimonios directos de los trabajadores y de quienes fueron atendidos allí, realmente no hay más que agradecer y pedir perdón, que la sociedad esté tratando así a profesionales de semejante calibre y que dan todo por los demás, que dan todo por la salud de los demás. Realmente habría que pedir perdón por estar poniendo en esta situación al Hospital Garrahan. Así que va a ser una de las grandes marchas de esta semana, la del próximo jueves. Y también, por supuesto, si se viene el fin de semana, viene el tiempo de tratar de aprovechar el fin de, y en ese sentido la Feria Peronista vuelve a estar presente, en este caso en Flores. Atención, los compañeros y las compañeras de la zona de Flores, que llega la Gran Feria Peronista este sábado 19 de julio de 14 a 18 horas, como siempre, con los stand emprendedores y los sorteos compañeros. El espacio Fermín, allí en la calle Pedernera 135, pleno Flores, Pedernera casi Rivadavia, va a estar la Feria Peronista, que este sábado que pasó estuvo en la localidad de Vicente López con enorme éxito. Dieron una muy linda charla Roberto Caballero y Cintia Ottaviano, y bueno, estuvimos participando de la misma. La verdad que estuvo muy, muy interesante la feria y la charla que dieron Caballero y Cintia, donde todos terminamos gritando Cristina libre, a pesar de que algunos gorilas salieron a los balcones ahí en pleno Vicente López a decirnos de todo, pero nosotros le gritamos en la cara Cristina libre, que es sin lugar a dudas la consigna de la hora, pase lo que pase en la Argentina. Y hablando de libre, quedó libre Eva Mieri. La Cámara Federal de San Martín acaba de decretar la libertad de la compañera concejal de Quilmes, presidenta del bloque de concejales peronistas en la localidad de Quilmes, Eva Mieri. Eva ya está en libertad, por suerte. Se comió unos cuantos días de garrón por esta impresentable del Arroyo Salgado, que en línea con el gobierno quiso disciplinar a la militancia política, quiso disciplinar a la oposición. Usan al Poder Judicial para eso, como ya se lo utilizó durante el Lafware en los tiempos de Macri. La compañera Eva Mieri hoy recibió la libertad, la excarcelación en este caso, por parte de la Cámara Federal de San Martín, que además, en una medida que se dio a conocer hace instantes, le modificó la caución a Alesia Baigar, que está detenida en su domicilio. Así que bueno, en ese sentido hay que señalar como dato de último momento la libertad de Eva Mieri, que ha quedado entonces excarcelada por decisión de la Cámara Federal de San Martín. Unos cuantos días se comió la compañera Eva Mieri allí detenida. Ya está Roberto Tito Bachmann con nosotros. A ver si lo puedo saludar al gran encuestador, hombre de opinión pública, titular del CEOP, el Centro de Estudios de Opinión Pública. ¿Cómo te va, Tito? ¿Qué decís? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Javier? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, por supuesto, te decía yo en la convocatoria a la charla de hoy que he visto que el fin de semana ha habido profusa difusión de encuestas, distintos encuestadores, y a mí me sonó más que nada a cierta contraofensiva del gobierno después del cachetazo que se comió el jueves en el Senado, ¿no? Tratando de fortalecerse en la negociación con los gobernadores. ¿Cómo la ves vos? Sí, yo no podría estar seguro de las encuestas que vi. Yo no debo hablar de mis colegas, ¿viste? Eso
No, por Hay que supuesto. tener una cierta ética al respecto. No me gusta que hablen de mí, tampoco voy a hablar de ellos. Vi encuestas. Para mí los números son raros. Yo creo que muchas encuestas tienen números más parecidos a lo que estaba dando lo nacional hace una semana, 10 días. Me parece que no está tomando muy en cuenta la unidad del peronismo eso. Pero bueno, yo creo que las encuestas hay que lanzarlas a partir del domingo, lunes, que se van a conocer todos los candidatos, ¿no? Y que va a estar claro quiénes son los tres, digamos, frentes más importantes que se van a presentar, que es digamos, Fuerza Patria, La Libertad Avanza y el acuerdo de centro, donde radicales, peronistas enojados, la coalición cívica y Yar Llora y algunos socialistas santafesinos están integrando esa. Habrá que ver si también se suma Rodríguez Larreta, pero eso ya va para octubre. A ver, esa es la clave de esta elección también, ¿no? Hay que tenerla muy en cuenta, esa fuerza, porque hay que ver para dónde logra cosechar. Si cosecha más para la derecha o cosecha un poco más para el peronismo. ¿Y cómo juega en todo esto, Tito, la coyuntura, ¿no es cierto? Porque, bueno, no es lo mismo la semana pasada, cuando el dólar todavía estaba medio quietón, que ahora que empezó a moverse. Y... Sí, la verdad, no vi los últimos números del dólar, pero estaba 1.350 hoy, con fuerte intervención del gobierno. Fuerte intervención del gobierno y lo mantuvo en 1.350. Sí. Sí, pero no lo puede bajar de eso, porque tampoco puede intervenir mucho, porque no tiene demasiado. Este es el tema. Claro, además con un número de la inflación que no refleja la realidad. Te puedo asegurar que esto es lo que, digamos, va a jugar mucho. Vos sabés que la Argentina está muy polarizada en este momento. Ajá. Cada momento electoral polariza mucho, especialmente desde el 2015 en adelante, ¿no? En este momento, la mayor parte de los argentinos, el 45%, son opositores. Y Ajá. oficialistas, alrededor del 37-38%. El resto son independientes, todavía bastante tendenciosos. ¿Por qué tendenciosos? Porque tienen esperanza, tienen ganas, tienen la necesidad de creerle a este gobierno de que las cosas van a mejorar. Pero esto que pasó ayer con el 1,5 de inflación, que lo reconoce el INDEC, los números del INDEC están representando realidades totalmente adversas. A la gente ya no le preocupa más la inflación. Es una de las preocupaciones más bajas. ¿Le está empezando a preocupar mucho la desocupación? Antes que la desocupación, sueldos e ingresos que no le alcanzan para llegar a fin de mes. Ajá. Esa es la principal preocupación. O sea, yo laburo, tengo que laburar 8 horas, mucha gente que se ha comprado un autito lo está usando como Uber o como otra marca, ¿no? Para no hacer publicidad, digamos como taxi, llámalo, o como remis, y labura 4 horas más, no les alcanza lo que ganan. Bueno, no hablemos de los jubilados, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esa es la principal preocupación. La segunda preocupación, y después sí viene la inseguridad, que es la preocupación más de los ricos y de la derecha que de los peronistas o de la gente del campo nacional y popular, si lo queremos llamar más amplio, peronismo, digamos, panperonismo, si lo querés decir. Y después aparece el temor por la desocupación. El temor por la desocupación no es solamente un hecho efectivo de que está desocupado, sino de que está temiendo perder no solamente su empleo, sino aquel que no trabaja en relación de dependencia. Acordate que hay mucha gente, por eso han crecido tanto los monotributistas, que trabaja en negro, con monotributo,
o que se tuvo que poner un kiosquito con la indemnización, o es plomero, bueno, o es tachero de los viejos tacheros, y están muy preocupados por quedarse directamente sin trabajo, porque no hay trabajo, no lo llaman, no consiguen, la gente no arregla las casas, no pinta las casas, llegan porque el 75% de los argentinos tienen dificultades para llegar a fin de mes. De ese 75%, el 25% llega con lo justo. Claro. El 50 no llega. Por eso la dinámica del voto me da la impresión de que va a tener mucho que ver con eso, con el tema de la participación. Claro, y lo que estamos viendo en las provincias, Tito, es que en general la Libertad Avanza no tiene una performance de hegemonía política. No, bueno, después la provincia empieza a moverse. Lo que pasa es que la provincia tiene un antecedente bueno y un antecedente malo. Sí. Vamos a hablar con toda la sinceridad, ¿te parece? Dale. A calzón quitado, como se dice. A calzón quitado, como dicen en el barrio. El antecedente malo, empecemos por el antecedente malo, es el año 2021. Bueno, pero ese es el que tiene que renovar el peronismo. Es esa claro, elección. Pero no, lo que pasó en ese año. Sí. No importa, que es un año malo para el peronismo. Por eso 21. sacó 32 puntos, creo. Claro, bueno, ahí vamos. Y tiene que renovar eso. Si el peronismo está por arriba de eso, le va bien. Pero no, por eso seguro que va a estar perdiendo, va a estar por arriba de eso. Mirá. O sea que el peronismo hoy no es el que más arriesga. El que más arriesga es el PRO. Sí, el PRO. Que sacó 40% en esa elección. Claro. Ahora, ¿por qué te digo que ese antecedente es malo? Porque el peronismo venía de ganar el 19 con el 48% de los votos. Está bien que era una elección presidencial, ¿no es cierto? Y sacó 24. ¿Dónde están los 14 puntos? Si el que ganó la elección, que fue el PRO, sacó 40 en el 21. ¿Sabés cuánto sacó el PRO en el 19? ¿Cuánto? 40. Lo mismo. Entonces, ¿dónde están esos 14 puntos de voto? Javier, simple y sencillo. Y ahora vas a ver por qué no es tan bueno lo que pasó. No fueron a votar. No fueron a votar. No fueron a votar. Esos 14 puntos de peronistas no fueron a votar. Y eso fue un fenómeno que yo le puse un nombre, viste que a veces buscamos los analistas políticos ponerle nombres sociológicos para entender mejor el fenómeno. Fue un no voto como señal de alarma. Muchos de esos que no fueron a votar en el 21 fueron a votar en el 23. ¿Sabés a quién votaron? A Milei. A Milei. Claro. ¿Sabés demográficamente quiénes son? Hombres de 16 a 30 años, de niveles socioeconómicos bajo y muy bajo, y de trabajos muy, muy precarios. Esta gente que votó a Milei, un porcentaje muy importante, por eso Milei tiene 10 puntos menos de imagen positiva de los votos que sacó en el año 23, están desilusionados con Milei y también están desilusionados con el peronismo. Uh-huh. El peronismo los tiene que volver a emocionar. Claro, los tiene que volver a recuperar, claro. Los tiene que recuperar. Ahora vos fíjate que el promedio que le da a la Libertad Avanza en todas las elecciones provinciales que se han hecho es de 25 puntos, ¿eh? Claro, por eso te digo, hoy vas a ver las encuestas y las encuestas te van a mostrar, por lo que yo estoy viendo, no tengo todavía una encuesta del total de la provincia, pero tengo muchos datos del Gran Buenos Aires. Sí. Y yo te diría que la diferencia del Gran Buenos Aires es a favor, obviamente, en la tercera es muy alta, en la primera es más parejo el resultado, pero en total favorecen hoy al peronismo unido, para que se entienda concretamente. Entiendo. A Fuerza Patria. Entiendo. Eso es muy importante. ¿Sabés cuánto representa la sumatoria de la primera y la tercera, que es todo el Gran Buenos Aires? ¿Cuánto? 70%. ¡Wow! De los votantes. 70.
Claro que es cierto que la elección de septiembre va a tener distinta mirada, ¿no? Porque son 8 secciones electorales, cada sección electoral es un mundo. Cada sección electoral tiene su historia, cada sección electoral tiene sus candidatos. No es lo mismo que si Cristina iba como candidata por la tercera, cuando todavía no estaba condenada y proscripta, claro, hubieran aparecido otros candidatos de mucho fuste, por todos lados, porque ahí se iba a jugar todo más en septiembre que en octubre. Como los porotos se están guardando para octubre también. Sí, los mejores candidatos me parece que van a estar en octubre. Vos fíjate que ya entonces se habla. Va a haber, va a haber candidatos importantes, pero del juego de nombres que aparecen, que son en general intendentes de la tercera sección electoral, ¿no es cierto? Sí, se habla de Verónica Magario en la tercera, de Guillermo Verónica Montenegro Magario de la quinta. Tercera, Andrés Watson de Varela, pueden hablar también del intendente de Lanús, de Mayra Mendoza, el intendente de Almirante Brown. Hay varios intendentes que están en juego ahí, ¿no es cierto? Pero habrá que ver si los intendentes quieren ir ahí o prefieren guardarse, ir por la testimonial y esperar lo que los intendentes vienen esperando hace bastante tiempo. La mayor parte de los intendentes, tanto peronistas como radicales, ya en la elección del año que viene no podrían presentarse, porque ya tienen la mayor parte dos mandatos. Claro, claro. Y todavía no se modificó el tema de la reelección de intendentes y de... Así es. En la provincia. Ahora, por ejemplo... Ahora, lo bueno de esto es que el peronismo con la unidad tiene la oportunidad de volver a emocionar. Sí, ¿no es cierto? Y hay, yo lo llamo... ¿Y la épica de Cristina Presa también juega? Y la épica de Cristina va a jugar, Ajá. Pero la épica de Cristina lo que hace solamente es reforzar el núcleo duro. Claro. El problema es que ahí hay que llegar a gente que no es tan núcleo duro, está más bien periférico o más bien estuvo desilusionado y ahora está indiferente. Sí, se hablan de algunos nombres que, digamos, si están en la lista de octubre, son para dar batalla, sobre todo batalla cultural, como se habla hoy en día, porque claro, se habla de Grabois, se habla de pero Catopolis, Grabois, Moreno mismo, ¿no? Con Moreno siendo lo contrario a Grabois, ¿no es cierto? Claro. Si vos decís, ¿quién puede representar el pensamiento más joven, con una mirada distinta, por más que sea del hijo de a fin de año pasado falleció Pajarito Grabois, que fue un dirigente peronista de la década del 70. ¿no? Yo lo voté como comando técnico. ¿Te acordás que se votaban los comandos técnicos aquí en Capital, en el PJ? Lo voté a Pajarito Grabois. No. Además, Pajarito fue compañero mío. Somos no sociólogos los dos. Claro. Fuimos compañeros de facultad, así que lo conozco perfectamente. ¿Y vos qué crees que va a pasar de aquí hasta octubre? ¿Que la economía va a seguir estable o va todavía va a haber mucho movimiento? Va a funcionar muy simbólicamente esta elección, porque va mucho más allá de renovar a senadores provinciales, diputados provinciales, y lo de siempre, que cada intendente va a jugar fuerte en su municipio, porque vos sabés que los intendentes... En septiembre van a jugar, tengo mis dudas en octubre. Van a jugar porque ellos tienen que controlar el Consejo Deliberante. Claro. Una elección de medio término es muy importante, a pesar de que no se elige ningún cargo ejecutivo. Acordate lo que le pasó a Néstor Kirchner con las candidaturas testimoniales en el 2009, ¿no es cierto? Pero Tito, yo a lo que voy es lo siguiente, el gobierno de aquí a octubre va a tener buenas noticias económicas. Ellos ayer celebraron el índice de inflación, aunque vos decís que ya al índice de inflación no le cree más nadie, ¿no? Porque la verdad que... No solamente no le cree, sino que la gente está viviendo con la micro, entonces con la micro la gente sí se nota que bajó la inflación, pero ¿qué le importa si no puede ir más al supermercado a hacer las compras que hacía un año atrás?
Porque Esto es lo que pasa. si siguen estos No es movimientos del casual. dólar, al gobierno no le favorece. Pero escúchame, la baja del dólar está relacionada desde el punto de vista macro con la recesión. Entonces, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, el negocio alimenticio no cierra. No. ¿Por qué crees que Carrefour se quiere ir de la Argentina? ¿O está buscando un socio? Porque está cansado de poner guita. Porque el negocio del gran supermercado, del gran hiper, ¿no? Carrefour, Coto, Jumbo, Día, Bea, Sí, es que la gente etcétera, consuma. etcétera, los chinos, etcétera, parten de grandes volúmenes. El negocio son los grandes volúmenes, ¿no? El porcentaje de ganancia es muy bajo. Y de la bicicleta financiera. Vender al contado o a 30 días con la tarjeta y pagar a 60, 90, 120. Ahora, viste, Roberto, que hay una pregunta clave acá, que pareciera ser la pregunta que se hacen todos los analistas, sobre todo aquellos que saben de economía. ¿Esto explota antes o explota después? ¿Viste que la pregunta... Y está explotando antes. ¿Se traslada a la población eso? Y mirá, si el dólar hoy está a 1.350, está a 50 pesos de la banda. Claro. Está a 50 pesos de la banda. Entonces, ¿con qué lo van a parar? Otro crédito más. Y sí, están ¿Cuánto en te eso. puede durar? ¿Vos podés vivir a crédito en tu casa? No, ya no. Ya a esta altura ya tengo la tarjeta. No sé La cómo la- gente, ¿qué hizo? ¿Se endeudó? ¿Con qué se endeudó? Con las tarjetas. Con la tarjeta. ¿Para qué? ¿Qué compró con la tarjeta? Ropa. Comida. Comida compró, comida. Entonces, ese es el modelo que tenemos hoy. ¿Cuánto puede aguantar este modelo económico? No mucho. ¿Para qué te podés endeudar vos? Una familia, esto es lo mismo que la economía, lo que te voy a decir, para explicarlo sencillo. Y me puedo endeudar porque quiero comprar un auto y porque con ese auto por ahí puedo hacer cosas. Me puedo endeudar para mejorar, necesito una casa más grande. Entonces, si hay un crédito bueno a largo plazo, con intereses bajos, lo saco ese crédito y me endeudo y ahorro plata por mes para tener una casa mejor para mi familia, etcétera, etcétera. Para vivir no sirve endeudarse. Tarde o temprano eso te va a hacer mucho daño. Y eso es lo que le está pasando al país. Un país no crece sin dólares genuinos. Esto lo decía Néstor Kirchner. Así es. No crece sin dólares genuinos, ni tampoco crece con el 70% de la población afuera. El índice Gini, que es el índice de la desigualdad, tiene que estar en mejores condiciones para que el país crezca con todos adentro, porque crece bien, porque el mercado es real, el mercado crece notablemente y crecen las pymes, que son las principales dadoras de trabajo. ¿Sabés por qué? Porque una empresa grande, por más empleados que tenga, suponete una fábrica de neumáticos, ¿cuántos empleados puede tener? ¿300? Sí, Digo. claro. Y no tiene más. Claro, Pero tiene más. 50 pymes que tengan 50 empleados, fíjate la cantidad de trabajo que da y más disperso y con menos posibilidades. Porque cuando hay problemas con los neumáticos, sin hesitar, te suspenden las grandes o te echan. Así O es. cierran y se van del país, como está pasando. Roberto, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por la comunicación de hoy y la gentileza Todo lo que tenés contrario. siempre para con nosotros. Dale, un abrazo. Un abrazo grande. Roberto Tito Bachmann, titular del CEOP, charlando con nosotros. Bueno, nos estamos yendo. La seguimos el jueves. El jueves, recuerden, la gran movilización de la salud en las calles de la ciudad de Buenos Aires y en las calles de todo el país. Y aquí estaremos nosotros también con nuestro relator Nauta Contraataca, dando testimonio en tiempos más que difíciles, como nos pedía Rodolfo Walsh. Gracias, Martín Loza. La seguimos el jueves. Chau, chau. Da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente. Todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día
la panza arriba y a dormir. O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor deberás tener.